nombre es Karime Morales. El mío, Marilé Mendoza. Yo soy Matías Ramos. Yo soy Nicole Yerimumá. Y yo la líder, Monibet Rodríguez. Y juntos somos... ¡El Grupo 2! ¿Qué estaba sucediendo en nuestro país antes del terremoto de 1940? Nos situamos en el gobierno de Benavides, el cual tuvo una duración desde 1933 hasta 1939. Para esto hemos decidido resumirlo en 3 puntos importantes que fueron característicos de este gobierno. Como primer punto presentamos la recesión y evaluación económica. Debemos recordar que nuestro país estaba aún recuperándose del fuerte impacto producto de la Gran Depresión del 29. A Óscar Benavides le costó 3 años recuperar la estabilidad económica del país. Para este mismo momento se da un aumento en el presupuesto del Estado, lo que ayuda a la creación de distintas obras dirigidas al público popular. A pesar de este lado positivo, también tenemos un lado negativo, y aquí es donde entra el segundo punto, los cuales son las protestas sociales. La violencia en la década de los 30 aún permanecía y preexistía para este momento. Óscar Benavides optó por implementar la Ley de Seguridad Pública, la cual tuvo como finalidad neutralizar los distintos conflictos ideológicos por parte de diversos partidos políticos. Sin embargo, esto no fue de gran ayuda, ya que la violencia y las revoluciones aumentaron. Es así que Óscar opta por tomar una nueva decisión, la cual es implementar el populismo. Y este sería nuestro tercer punto. El populismo le sirvió a Óscar Benavides como herramienta para calmar un poco los conflictos sociales que estaban presentes en este momento de su gobierno. El populismo da así la creación de distintas obras como seguros sociales, como comedores populares, por lo que la población se calmó un poco y las revoluciones también disminuyeron. El 24 de mayo de 1940 se produjo uno de los sucesos más catastróficos en la historia del Perú. A las 11:35 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.2 azotó las calles de Lima. Las personas salieron despavoridas de sus centros de trabajo y de sus hogares. Se aproxima que 5.000 personas fueron heridas y 300 fueron víctimas mortales. Entre los sucesos después del terremoto tenemos que las personas se asentaron en parques construyendo ahí sus tiendas. Los policías de tránsito controlaron el tráfico debido a la clausura de avenidas por los destrozos que había dejado este suceso, y también que se cortaron suministros como lo eran luz y telefonía. Dentro de los distritos que fueron más afectados tenemos el Cercado de Lima, Callao y Chosica. El Cercado de Lima, debido a su antigüedad y la mala mantención de casas; Chosica, debido a su cercanía con los barrancos; y Callao, debido a un proceso que se llama licuefacción, que ocurre cuando los edificios son construidos en una zona donde abunda el agua, en este caso por la cercanía con las playas. En el centro histórico, el 40% de las casas se destruyeron y el otro 40% quedaron en muy mal estado, lo que significó una pérdida de nuestro patrimonio cultural y una disminución en el atractivo turístico de la ciudad de Lima. Las personas se quedaron sin un lugar donde vivir, ya que sus casas quedaron totalmente inhabitables, y la mayoría de estas casas fueron de material de construcción de adobe y quincha, un material que realmente no es muy resistente ni firme, ¿no? Infraestructuras dañadas no solamente fueron las de las viviendas, sino también educativas como colegios, religiosas y de salud. Algunas personas pudieron acceder a refugios, sin embargo, otras tuvieron que
recurrir a alojarse a las afueras de sus viviendas o en plazas. Estas condiciones precarias de vivienda originaron el agravamiento de enfermedades o bien se desarrollaron como consecuencia de vivir en espacios reducidos. Esto sumado a la aglomeración de la población en diversos puntos de la ciudad generó o provocó que hubiera un deterioro en las condiciones sanitarias de ese entonces en el país. Las medidas políticas del gobierno de Manuel Prado luego del terremoto fue que él dispuso de hospitales navales, de hospitales militares, como también de la beneficencia, precisamente para apoyar a los damnificados. Además de eso, gracias a las reuniones del Consejo de Ministros, se pudo garantizar el orden público para que precisamente las personas no pensaran que iba a haber la subida de precio de los alimentos, como también saqueos o desmanes. Es por eso que el Estado fue el que pagó los sepelios, al igual que también solicitó la ayuda de colonias extranjeras, tanto alemana, británica, para que les lleve alimentos a los sectores populares. Incluso la esposa de Manuel Prado, Enriqueta de Prado, fue la que en diversos medios de comunicación se vio como ayudó con la recolección de víveres, como también de ropa, a estas personas damnificadas y visitó varias zonas de la capital. Asimismo, instituciones privadas sirvieron de albergue temporalmente para las personas que fueron víctimas de este terremoto y se quedaron sin casa en sí. En 1940, tras el terremoto del Perú, la situación económica tuvo un impacto demasiado significativo. El terremoto, que causó una gran devastación en las zonas costeras del Perú, Lima y Callao, tuvo varias repercusiones en los aspectos económicos. Uno de ellos sería el costo de la reconstrucción. Todos sabemos que los terremotos es significado de daños a las infraestructuras en casos extensos, incluidas las calles, carreteras, puentes, edificios públicos y viviendas. Y por eso el gobierno requirió una inversión considerable, tanto así que la situación económica se tuvo que pausar durante un periodo de tiempo. Y hablando de eso, la interrupción de estas no solo causó la llamada pausa de la situación económica de las zonas Lima-Callao, sino de todo el país, ya que muchas empresas se vieron necesitadas de cerrar de manera temporal y otras de manera permanente. Eso tuvo como resultado que disminuyera tanto la producción y que no haya empleo. Y también hay que hablar de la inflación. Todos sabemos que los desastres naturales, sea terremoto, maremoto, huaico, inundaciones, llega a tener como resultado la inflación debido a la falta de bienes y servicios, la reconstrucción, o sea, los costos, entre otros factores. Pero para centrarnos en la situación del terremoto de 1940, sí hubo inflación. Obviamente no había productos de alimentos, no había empleo, ya que en ese momento las empresas tuvieron que cerrar. Pero también hay que tener el factor de la psicología, ya que muchos limeños no podían trabajar o también tenían el miedo de que vuelva a ocurrir y no se llegaba a avanzar. Pero hay que hablar que la inflación es mucho más que eso. O sea, es un tema tanto político como económico. Y no podemos echarle la culpa al que el terremoto haya sido la causa de la inflación. También hay que mencionar un dato muy importante, que el ministro de Salud en sus memorias redactaba que el Perú era uno de los países que menos aportaba de manera económica a la salud pública, solo por encima del Ecuador. Y pues, según estas cifras, el Perú administraba 7 millones de soles aproximadamente, donde en verdad se necesitaba 188 millones de soles en oro. Y eso se vio reflejado al momento de cubrir la salud pública de los limeños. Nosotros elegimos el comercio como fuente primaria debido a la veracidad de este periódico y la confianza que tenía la población sobre este. Además de que las fotos nos sirven como evidencias de los escombros que dejó ese terremoto. La segunda fuente primaria sería el censo de 1940 que se realizó el 9 de junio de ese mismo año. ¿Y por qué vendría a ser importante para el terremoto? Porque precisamente nos muestra información estadística de los daños materiales, como también de las personas que sobrevivieron y de las que no luego del terremoto. Esta información es tan importante porque sirve, o mejor dicho, sirvió en ese momento para el gobierno, para saber qué medidas tomar
para apoyar a la población. Incluso el mismo presidente Prado lo dijo un día antes del censo, que se realizó el 9, un día antes el 8, en un discurso reflejó la realidad nacional, el cambio de la realidad nacional que se iba a dar gracias a este censo del terremoto. Por eso es tan importante este hecho, esta información y esta fuente para lo que aconteció en nuestro país. La finalidad de mi fuente secundaria nos sirve para evidenciar cómo fue la vida del Perú antes de que sucediera el terremoto de 1940 en Lima. Yo utilicé el libro de Tiempos Violentos del autor Emilio Candela para poder explicar cómo fue el gobierno de Óscar Benavides, el cual tuvo una duración desde 1933 hasta 1939. Nos sirve para comparar cuál fue el desarrollo y progreso que tuvo el país y cómo este tuvo que retroceder debido al gran desastre que fue originado un año después. Esta segunda fuente secundaria nos ayudó porque nos brindó información acerca de cómo el terremoto causó graves daños, en especial en las condiciones de salud y las medidas que tomó el gobierno para hacer frente a